Una vez más con ustedes, Esther Santana, para presentarles la palabra de Dios, nuestra palabra de vida. Hoy quiero hablarles de quién es el yo soy, por qué es el yo soy, es Jehová, y demostrarle con la Biblia que Jehová es el mismo Jesús. Esto, si usted quiere saber por qué yo estoy segura de eso, quédese escuchando el resto de nuestro programa. ¿Por qué? Porque este programa es, está compuesto de mí, que soy la que Dios permitió que hable, de la Biblia, que es Dios a través de la Biblia que está hablando, y el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, que no lo podemos ver, pero está dentro de nuestros corazones, de todos aquellos que quieren escuchar. Entonces, Jesús dijo que no serán nuestras palabras, sino las de Él, la que vamos a expresar cuando querramos hablar de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué quiero hablarle hoy de ese tema? Porque mucho tiempo atrás le dije, le voy a demostrar quién es el yo soy y significa que Jesús es Jehová. Es una pena tener que mencionar que alguien que quiso enseñar la Biblia, así como lo estoy haciendo yo y como lo están haciendo muchos otros cristianos, fue callado su cuerpo, pero sus ideas permanecerán porque Jesús dijo en nuestra, en nuestra Biblia, está escrito lo que Jesús dijo, y Jesús dijo que lo mismo que le hicieron a él, se lo iban a hacer a aquellos que lo seguían a él. Entonces, nos encontramos muy mal que hayan hecho eso, pero sabemos que ya Jesús lo advirtió. Entonces, ¿quién es que está detrás de todo esto? Es Satanás. Voy a beber un poco de agua. Hoy beberé agua por mucho tiempo porque tengo la amigdalita un poco por la alergia, pero es porque yo consumo mucha pimienta. Por el problema de que tenemos que usar la pimienta con la cúrcuma para las inflamaciones y esas cosas. Yo tuve un accidente hace un tiempo y a veces me duele la espalda porque mi trabajo es levantando pesado y a veces tengo que usar mucha cúrcuma con pimienta. Pero el tema de hoy es, ¿por qué le quitaron? ¿Por qué le quitaron la vida a este seguidor de Jesús? ¿Verdad? Este seguidor de Jesús que no hizo nada malo, Charlie Kirk. Yo no sé pronunciar bien su nombre porque soy hispana, pero sí quiero no dejar pasar por alto. No quiero como que quede así como como si no fue nada que pasó. Quiero opinar sobre él, aunque hay un miedo en las personas de que, cuidado si lo que tú opinas no está de acuerdo con lo que quieren escuchar los oyentes, no está de acuerdo con lo que quiere escuchar el presidente. Solo quiero decir lo que dice la Biblia y compararlo con lo que le ha sucedido a este joven que le puede suceder a cualquiera de nosotros, que Dios nos libre de mal, pero está escrito que de alguna manera Satanás siempre va a querer destruir a los que siguen a Jesús, como destruyó, eh, o él creía que iba a destruir a Jesús, porque recordemos que cuando Jesús murió fue una victoria, porque él solo estaba allí, en ese lugar, ¿verdad? Y solo lo conocían ahí, pero a raíz de su muerte lo conocieron en el mundo entero. Entonces, todo lo que son seguidores de Dios, así como lo fue también este evangelista que vivió en los años 1800, Guillermo Miles, que fue el que fundó la iglesia adventista. Tengo entendido que este muchacho, Charlie Kirk, eh, estaba guardando el sábado. No era adventista, no pertenecía a la religión adventista directamente, pero sí por lo que la Biblia dice, él, como la escudriñaba, entendió que había que guardar el sábado. Esto lo supe por fuente de otro programa adventista que lo mencionó y estuve sorprendida porque sí había escuchado que él
lo vincularon a la política y que él hablaba de Jesús, pero que lo vincularon a la política y que por eso a él los contrarios habían, eh, lo habían asesinado. Pero sabemos que sea cual sea la razón que Satanás usó para quitarle la vida, la verdadera razón es porque él era seguidor de Jesús. No porque era seguidor de un partido político, porque hay muchas personas que son seguidoras de un partido político X y no le pasa nada. Pero él tenía lo más importante, que era que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero sabemos que en la Biblia nos habla de que aunque el cuerpo muera, sus obras siguen. Entonces sus obras, que son aquellas ideas que no pueden morir con él, porque las ideas no mueren, muere el cuerpo, las ideas siguen. Aquellas ideas que él tenía van a continuar. Y todas esas personas que estaban de acuerdo con lo que él decía, y más allá, los que ahora van a través de su muerte seguir investigando por qué alguien que solo hablaba del amor de Jesús pudo haber sido tan trágicamente a destiempo quitado de este mundo. Querían callarlo. Querían callar lo que hablaba. Ahora la gente va a querer saber qué era lo que hablaba. Y ahora va a saber más gente que la que él estaba hablándole. Él está hablando a quizá un grupo ahí en la universidad, pero él lo va a saber del mundo entero qué era lo que él hablaba. Y esas palabras, como vienen de Dios, van a penetrar hasta los tuétanos de los huesos y el corazón, como dice el libro de Hebreos, y va a traspasar esos corazones endurecidos y lo va a ayudar a entender quién es Jesús, no quién es Charlie Kirk. De la muerte de Charlie Kirk. Este muchacho, vamos a oír un poco de lo que está diciendo aquí en este video. Compartió el siguiente mensaje en su cuenta de X. Cuando una sociedad es capaz de celebrar el mal y de estar orgullosa de violentar el diseño del Creador, blasfemando su carácter y sabiduría al crear, evidencia con esto lo alejada que está del Dios que nos dio la vida. A raíz de la muerte de Kirk, las fuerzas de las tinieblas tienen 2000 años tratando de destruir los representantes del reino de la luz. 2 milenios después, el reino de Cristo en la tierra es más numeroso, fuerte, y está más expandido. La iglesia prevalecerá. Amén. Entonces, ya escuchamos y quise ponerle ese video para que entiendan que es una idea que ya está creciendo en muchos evangelistas y no evangelistas, todas aquellas personas que saben que tenemos que dar el 100% a Dios. Entonces, vamos a empezar nuestro tema de hoy, que es el tema que quiero que aprendamos. ¿Por qué decimos que Jesús es el yo soy? ¿Por qué decimos que Jesús es Jehová? ¿Por qué decimos que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son tres personas en uno? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesús iba a ascender al cielo, a irse a vivir en la morada de su Padre, él dijo: id y bautizad en todas partes del mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dijo en el nombre solo de mío, no dijo tampoco en el nombre solo de Dios, de mi Padre, ni dijo en el nombre del Espíritu Santo, dijo los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres forman a Dios, es Dios en uno. Dios en tres personas y es uno. Entonces, yo se lo voy a demostrar con la Biblia. Si ustedes quieren, siguen escuchando porque es muy interesante saber las razones por las cuales tantas personas estamos seguros de que Jesús es Dios. Vamos a ver lo que dicen esos 6 y vamos a leer el contexto completo para que no digan, nosotros leyó el pedacito y el pedacito ya de ahí sacó una historia. Vamos a leerlo todo para que podamos entender el versículo 6 de Éxodo, el capítulo 6 de Éxodo, perdón. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra, de su tierra. Dios estaba tratando de hacerle entender a Moisés que su poder era tan grande que el poder de Faraón no significaba nada y que iba a tener que dejar salir al pueblo de Dios de ese lugar donde estaba siendo esclavo. Dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. ¿Ve? Le dijo: yo soy Jehová. Él está diciendo quién es él. Le dijo: yo soy Jehová.
Pero Moisés sigue haciendo preguntas, que entre ellas la pregunta que hizo fue, ¿quién le diré que eres tú? ¿Cómo diré que es tu nombre? Si le acaba de decir aquí que yo soy Jehová. ¿Por qué le hizo esa pregunta? Vamos a ver. Dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, él le dijo a Jacob, a Isaac y Abraham. Recordemos que Abraham fue el que tuvo un hijo en la vejez que se llamó Isaac. Isaac tuvo entonces dos hijos que fueron mellizos, que fueron Jacob y su hermano Esaú, me parece que era. Entonces, dice aquí que es el mismo Dios, Jehová, pero que en aquel tiempo se llamaba Dios omnipotente. Delante de a ellos le dijo que se llamaba Dios omnipotente y que él es Jehová, el mismo Dios de ellos, pero que ahora él le está diciendo a él, está dando a conocer su nombre, que es Jehová. Dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, sino con el nombre de qué que dijimos ahorita, el nombre, dice, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, Dios omnipotente. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en el cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, ¿verdad? Que lo tenían como esclavos. Imagínate coger el pueblo de Dios como esclavo, siendo los niños de los ojos de Dios, ¿verdad? Y dice, por tanto, y oí el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir egipcios, y me acordé de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces vamos a ver cuál es la promesa que él hace ahí. Y tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y lo tomaré por mi pueblo, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿No qué? No lo escuchaban. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces, ese tema ya yo en otro video estuve hablando un poco de ese tema, solo le estoy haciendo como un recuento, porque quiero llevarlo al otro tema, que es donde ya Jesús habla y repite, yo soy. Pero vamos a ver, ¿por qué él le especificó tanto su nombre a Moisés? Moisés había hecho una pregunta, aquí está. Después, Moisés, esto estamos en el eh, Éxodo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué quería Dios? Que de celebrara fiesta en el desierto. ¿La fiesta de qué? La fiesta de los tabernáculos, que después más adelante también ese es otro tema. Entonces vamos a ver, en Éxodo 3 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo a los hijos de Israel, es aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?
Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, yo soy. Entonces, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces ahí él como que todavía no le está diciendo yo soy Jehová, sino solo yo soy. Entonces la palabra yo soy es la que yo quiero subrayar. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce quién es Jehová. Pero la palabra yo soy, que él la dice primero, y aquí está en mayúscula en el Éxodo 3, es que ese mismo yo soy que habla nuestro querido Jesús cuando viene a la tierra. Él dijo yo soy. Entonces, si aquí dice yo soy, que es el nombre de él, y cuando a Jesús le preguntan que quién era él para estar haciendo esas cosas que hacía, él dijo yo soy. Entonces, él le está diciendo yo soy Jehová. Yo soy el mismo que anduvo hablando con Moisés. Yo soy. Entonces dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre, para siempre, forever. O sea, él no le está diciendo, solo es mi nombre mientras estemos aquí hablando de Egipto. Este es mi nombre para siempre. ¿Qué significa la palabra siempre? Que nunca caduca, que es para siempre. Dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que le va a usted entender que el yo soy que dice Jesús es el mismo yo soy que le dice Dios a Moisés. Y dice, y he aquí, y he dicho, vamos a ver, que se me está poniendo oscura la pantalla. Dice, este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visto y he visto lo que se os hace en Egipto. Entonces, cuando ellos escucharan que era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos iban a decir, oh, es el Dios de nuestros antepasados. Y nosotros creemos en ese Dios que es diferente a los dioses que en los que creen las demás naciones. Entonces, en el nombre del Dios que Él viene es en el mismo nombre del Dios de nosotros. Entonces, ellos iban a entender. Entonces dijo, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra que todo el mundo quiere ver, la tierra que todo el mundo quiere llegar a. Ahora le llamamos el paraíso, pero en aquel tiempo era una tierra física. No era que ellos estaban pensando irse a otra dimensión ni nada de eso, sino que era, Dios le había prometido una tierra donde ellos iban a ver prosperidad, ¿verdad? Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová. Camino de 3 días para ofrecer sacrificio a Jehová. Entonces, ¿cómo es que vamos a entender esto de que por qué eran 3 días, camino de 3 días, y por qué iban a ofrecer sacrificio a Jehová? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el yo soy? Se sacrificó a sí mismo. Él permitió que lo mataran. Él podía matar a todos los que lo querían matar porque él era Dios, ¿verdad? Él es Dios y él tiene poder. Pero él permitió que él fuera sacrificado. Entonces, este aquí, camino de 3 días. ¿Cuánto día duró él en la sepultura? 3 días en el desierto. 3 días donde no había un Dios cercano, un Dios en el cual ellos podían compartir ideas. Ya el Dios que ellos veían físico, que era Jesús, no estaba ahí, estaba en la tumba. Entonces eran los 3 días. ¿Qué simbolizaban esos 3 días en el desierto que habla aquí? Dice, 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio. El sacrificio era Jesús, era el mismo yo soy que se iba a sacrificar a Jehová nuestro Dios. Pero ¿cómo era un sacrificio que ellos iban a hacer?
un sacrificio que iban a hacer como una ofrenda. Ese sacrificio era una ofrenda grata a Jehová. Esa era una ofrenda que él, para reconocer que el sacrificio que él iba a hacer por ellos, iba simbólicamente, ya ellos lo estaban haciendo a través del qué, del animal, porque ese animal simbolizaba que ellos iban a ser salvos por Jesús, porque inmediatamente ellos sacrificaban ese animal, sus pecados iban a ser lavados por la sangre del animal, pero no era realmente la sangre del animal en sí, porque ser una sangre cualquiera, como un animal cualquiera, sino el rito. Este rito que ellos hacían en el nombre del verdadero sacrificio era lo que le daba un símbolo que lo llevaría al verdadero cordero, que es al yo soy y se sacrifica a Jesús. Entonces dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Por qué Dios simplemente no agarró y destruyó a Egipto y destruyó al faraón y acabó con toda esa gente rápidamente? Y ya ellos se quedaban con la tierra y todo y no tenían que irse por otra tierra. Hay un plan de salvación, no solo para el pueblo hebreo, para todas las personas del mundo. Y la única manera de que Dios hace que esas personas reconozcan que Él es Dios y dejen de adorar esos dioses falsos es que vean que al pueblo que Él escogió, Él hace maravillas con ese pueblo, que aún sin ese pueblo tener almas para luchar, solamente porque le dieron unas vueltas ahí a un lugar donde ellos tenían que entrar, a la tierra de Canaán, ellos se cayeron todas las murallas, solamente porque ellos creen en Dios. Dios le abre el mar rojo y pueden cruzar el mar rojo y nada le puede pasar, no, ni siquiera se mojan. Mientras que cuando entran los que no son del Dios verdadero, se cae en el agua, se desbarata el puente terrenal que Dios le hizo, el puente terrestre, y se ahogan todos, porque tenían que entender que el Dios verdadero es el Dios que hace milagros. Entonces Dios permite que eso pase para que los que queden vivos se arrepientan y no se pierdan todos, porque si no se perdería la humanidad entera, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos al tema de Juan. Yo quería leerle a Juan porque Juan es ahí donde Dios explica, el mismo Jesús explicó todo. Él explicó quién es Él, de dónde viene, a dónde va, por qué Él está ahí, qué Él hace, por qué todo lo que pasa, por qué el sacrificio. Todo está escrito, todo está explicado, todo está explícitamente explicado en el libro de Juan. Entonces vamos a ir al libro de Juan. Es ahí donde él demuestra, y yo le voy a demostrar a través de la palabra de Dios, que Jesús es el yo soy, que Jesús es Jehová. Y Jehová claramente es Dios, porque recordemos que él dijo, ahora te doy a conocer mi nombre como Jehová, pero a los antepasados, si solo le dije que era el Dios todopoderoso, ¿ok? Entonces vamos a ver ahí donde Juan, al libro de Juan, Juan, San Lucas, ok, aquí está Juan. Vamos a leer primero lo que dice San Juan 1 y San Juan 1:14. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces estamos viendo aquí que en el principio era el verbo. O el verbo significa acción, pasión, estado y esencia. Es un movimiento, el verbo significa la acción, ¿verdad? En el principio él era el verbo, o sea, él era la acción. Él era el verbo, él era la acción, él era lo único que existía. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cuántas veces mencionamos el verbo aquí? 3 veces. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces podríamos decir, el verbo es Dios. El verbo era con Dios porque sale de Dios y el verbo es Dios. Por eso es que cuando se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque se bautiza en el nombre del verbo, de que estaba con el verbo y de que el verbo era el mismo verbo. Era el mismo Dios, las 3 personas. Entonces, ¿cómo descubrimos que ese verbo es real y que se hizo carne y que ese verbo es Jesús? Entonces nos vamos al mismo Juan, primera de Juan, ¿verdad? No Juan, no primera de Juan, perdón, porque hay 3 libros que son de Juan. Primera que se llama, uno se llama Juan solamente, San Juan, otro primero de Juan y otro segunda de Juan. Entonces estamos aquí en San Juan, no en primera ni en segunda de Juan, San Juan. Entonces nos dice San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, carne, carne como nosotros que tenemos carne, ¿verdad? No un espíritu, carne.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién se está refiriendo? Si aquí arriba nos está diciendo que el verbo era Dios, que el verbo en el principio era el verbo, y o sea, la acción era la acción, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y después nos dice, en el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos está diciendo que Dios, el verbo que es Dios, se hizo carne, o sea que Jesús es Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay que explicar más nada porque ya está escrito y explicado. Pero vamos a suponer que existe la posibilidad de la duda para aquellos que ni siquiera quieren entender lo que está a la vista. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús ha hablado sobre él mismo aquí. Vamos a ver lo que dice Felipe. Felipe, eso está en San Juan 2:45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Estamos leyendo ahorita que Moisés habló de que él le dijo, ¿cómo le voy a decir que se llamas? Yo soy. Entonces aquí dice que Natanael dice, aquel del que escribió Moisés. Recordemos que él dijo, ese será mi nombre para siempre. Entonces él está diciendo, aquel de quien escribió Moisés, el yo soy que es para siempre, está aquí. Oiga como dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, que es el hijo de José de Nazaret. O sea, el hijo, el mismo a quien, ¿de qué está hablando ahí? De Jesús, el que se le apareció un ángel a María y a José, y de él nació un niño. Entonces, está diciendo el mismo, es Jesús, ese es el del que habló Moisés. Ese es el hijo de José de Nazaret. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, porque Felipe fue que llamó a Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo él lo pudo ver cuando eso no existía ni siquiera los lentes, ni estas cosas que hacemos para ver de lejos? ¿Cómo lo vio? Porque él lo estaba viendo, porque él era Dios, porque él lo conoce desde antes de haber sido nacido, desde que antes de que salga del vientre de su madre. Entonces dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Quién habló a través de Natanael? Habló el Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo. ¿Quién dice, quién está hablando ahí? Jesús. Jesús, perdón. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Podrían ver ellos los ángeles? Cuando en la transfiguración vieron los ángeles, también cuando él se iba a ascender al cielo vieron los ángeles, él estaba subiendo. Entonces él está diciendo ahí, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando vinieron a hacer que Jesús salga de la tumba, vino un ángel. Entonces eso fue lo que él dijo, la maravilla que verás. Nunca la has visto. Ellos no habían visto cosa igual. Entonces, vamos a ver lo que continúa diciendo porque Jesús declara que eres Dios. Dice en San Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si él está diciendo que nadie puede ascender al cielo, o sea, subir al cielo, nadie puede subir al cielo.
sino el que descendió del cielo, el que bajó del cielo, que refiriéndose a él, que vino él del cielo, porque él era del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y cómo le llamaban a Jesús? El Hijo del Hombre. Entonces Él es Dios que bajó del cielo. Nadie puede bajar del cielo si no es que ya estaba en el cielo. Entonces, no es que Él era un ser humano que se convirtió en profeta y que todo el mundo lo vio que era muy bueno y que hizo muchas cosas en el nombre de Dios. Solamente no era eso. Eso es verdad. Pero también es verdad que él no es solo un profeta, no es solo un ser humano, no es solo una persona que hizo cosas buenas, él es alguien que vino del cielo y subió al cielo, porque dice, nadie subió al cielo sino aquel, el que descendió del cielo, o sea, el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, y él se está refiriendo a él, el Hijo del Hombre, es el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces dice, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo, no será salvo. El que no naciere del reino de Dios, que tiene que bautizarse. Eso lo dijo el mismo Jesús, eso no lo dijo nadie más, eso lo dijo el mismo Jesús. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie que no se haya bautizado podrá ver el reino de Dios. Entonces usted tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo es que usted sabe meter en el vientre de su madre? No, el mismo Jesús explicó, no es que te vas a meter en el vientre de tu madre, ¿verdad? Él le dijo eso a aquel fariseo que le fue y le hizo preguntas. Entonces, no es eso. No es eso, Nicodemo, no es eso. Es que tú vas a tener que bautizarte porque cuando tú te metes en el agua y es por fe y tú crees que tú estás sepultado tus pecados en el agua y que tú vas a renacer como resucitó Jesús, así allá tú estás. ¿Cómo? Tú estás en una nueva criatura, tú has nacido de nuevo, entonces tú sí puedes ir al cielo, pero el que no hace eso no irá al cielo, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo pues un hombre, puede pues un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu, no solo de agua, ¿verdad? También de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lamentablemente, o usted se bautiza y usted reconoce públicamente que Dios es el Salvador y que Él murió y resucitó y que usted ve cómo Él murió y resucitó. Usted lo cree a través del bautizo porque usted sella su vida con Dios a través de que usted, como usted está seguro de que Él resucitó y de que Él subió al cielo, como mismo bajó, así subió. Así usted lo demuestra a través del bautizo y por eso es que usted tiene que dar testimonio de que usted lo cree y eso es lo que se llama dar testimonio porque la fe y el testimonio, si no hiciere conforme a esto, no te ha amanecido. Y aquí dice que el que no hace eso no estará en el reino de los cielos. Entonces tenemos que ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que habla del bautizo Jesús antes de irse. Todavía antes de irse, después que Él resucita, Él deja este último mensaje. Ve y predica mi evangelio en toda parte del mundo y bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que puedan ir al cielo con Él. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar, no puede entrar, se quedó afuera, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando usted sale del agua y sale con el Espíritu de Dios, ya usted es espíritu en Dios, ya su carne no manda en usted. Ya lo que la carne pide no tiene importancia, es una carne muerta, es una carne que si antes tenía deseos carnales, si antes tenía deseos de hacer cosas como eh, contrario a la ley de Dios, ya no lo hace. Ya no lo hace más. ¿Por qué? Porque nació de agua y espíritu y se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vive Dios en él, vive Jesús en él. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de qué te dije, nacerá, necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu no hace su propia voluntad, hace la voluntad de Dios.
Por eso es que no teme a nada, porque él sabe que así como Jesús no temió a nada y hizo la voluntad de su Padre, así como Jesús siendo el mismo Dios que descendió del cielo, que se hizo hombre hoy tendrá nosotros, él enfrentó un mundo enemigo, un mundo que era rebelde. Así tiene que hacer cada uno de los que tienen un Jesús en su corazón. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo pueden hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, tanto que has leído la Biblia y no sabes que esto es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, aunque hay un movimiento físico ahora que tú tienes que entrar al agua y bautizarte, porque el que no nace de agua y espíritu, y yo te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo, porque la carne, ya tu carne no es, no, ya tú no vas a vivir la carne porque la carne es enemiga del espíritu. Entonces tú me dices, que ¿cómo es eso? Que no entiende. Si tú eres estudioso de la ley, tú sabes bien que el que no esté en el Espíritu de Dios obedece los deseos carnales inmundos, pero el que esté en el Espíritu de Dios ya no obedece esos deseos inmundos, que es lo que la gente anda diciendo ahí, por el mundo, que hay que obedecer, que hay que amar, que hay que darle amor a las personas que tienen una vida de desobediencia a Dios y que tenemos que ser amable con ellos y perdonarlos y hacer que ellos se sientan bien en su mundo de pecado. No, eso no es lo que dice Dios. Dios dice que el que no naciera de nuevo no irá al reino de los cielos. Hay que decírselo. ¿Por qué? Porque eso no es odio, eso es amor. El amor es tú decir las cosas a las personas, aunque ellos no estén de acuerdo, porque para que se salven y decirlo sin tener miedo, como hizo este muchachito que lamentablemente no lo dejaron seguir hablando, pero pudieron callar una voz, pero no pueden callar todas las voces, porque son más los que están conmigo que los que están contra mí, dice Jesús, dice Dios. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeres las celestiales? Por eso hay que cosas que decimos, ¿por qué Dios no nos las explica? Porque no creemos ni siquiera lo que Él habló, que son cosas tan sencillas. Entonces, ¿cómo vas a creer las celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, para que todo el mundo, todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque vea el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo. Pero no estoy hablando del palo, del palo no es el palo que te va a salvar a ti, sino simbólicamente esa cruz. ¿Verdad? Esa cruz que fue el sacrificio real de Jesús, ¿verdad? No que tú te vayas a arrodillar delante de un palo, eso se llama idolatría, ¿ok? Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no es para condenarlo, no es que le estamos teniendo odio, es para salvar al mundo, dice. No lo mandó para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿qué le hicieron a Jesús? Lo mataron a él haciendo las cosas para que el mundo sea salvo, ¿verdad? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué pena. Pero ¿por qué Jesús permite que lo maten? Si sabe que todas las personas son incrédulas. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Jesús todavía tiene la esperanza de que tú te arrepientas. Y todas las personas que predicamos estamos haciendo lo mismo, porque Él dijo que todo lo que Él hizo, que lo hagamos también nosotros. Entonces estamos predicando no porque te tenemos odio, no porque le tenemos odio a aquellas personas que quieren pecar. Le tenemos amor y por eso le estamos advirtiendo. Es una advertencia para que no se pierda. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. El que no cree en Jesús, mire, si usted tiene una religión que no cree en Jesús y que Jesús es Dios, salga de ahí corriendo, porque usted está perdiendo el tiempo. Usted ahí se va a perder. Dice aquí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es él la luz? ¿Cómo puede ser alguien luz si no es Dios?
¿Puede ser luz alguien que no es Dios? No. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más al pecado. ¿Vino qué? Vino la salvación, vino la verdad, vino la obediencia en carne. Pero ellos amaron más la tiniebla, amaron más la mentira, amaron más el odio, amaron más el pecado. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué las personas no quieren saber de la luz? Porque sus obras son malas. ¿Qué hacen? Si tú te pones a escudriñar la vida de aquellas personas que odian a los que tienen la salvación de Dios en su boca para predicarla, es porque sus obras son totalmente contrarias a Dios, a lo que Dios explica que debe hacerse. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren que las personas que tienen la verdad de Jesús, la verdad de Dios, le digan las cosas porque no se quieren sentir reprendidos. Quieren hacer las cosas y quedar inadvertidos. Quieren quedar como que lo que hacen está bien, pero no está bien. Y si lo seguimos, y si le decimos que está bien, le estamos teniendo odio. Ahí sí le estamos teniendo odio. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú realmente quieres? ¿Pertenecer a las tinieblas o pertenecer a la luz? Tenemos que pertenecer a la luz porque queremos irnos con Dios, ¿verdad? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no es un pedazo de carne. Aunque Él vino en carne para habitar entre nosotros y morir por nosotros, Él no es un pedazo de carne. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Quiere decir que cuando tú estás en la carne, dándole gusto a ese cuerpo, tú no estás en el espíritu. Pero cuando tú dejas los deseos de la carne para obedecer lo que el Espíritu de Dios te habla, tú estás en el Espíritu y solamente esas personas son los que se irán con Él. Entonces, vamos a seguir leyendo más adelante porque nuestra historia no termina ahí. Jesús habló muchas otras cosas en Juan, pero voy a leer específicamente Juan 8. Dice, porque yo de Dios esta lectura es súper, súper para que ustedes entiendan que Él es Dios. Dice aquí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así está diciendo Jesús. ¿A quién él estaba diciendo eso? Es increíble a quién él estaba diciendo eso, pero eran los fariseos, a los que leían la Biblia, a los que se creían sabios, porque ellos estaban contrarios a Jesús, porque Jesús le vino a cambiar la hoja a ellos, le vino a decir que ellos no amaban a su hermano, ellos solo se amaban a sí mismos, solo buscaban cosas, vanagloria de este mundo. Por eso es que el cristiano no puede ser político. Usted no puede venir a buscar a Dios y decir, oh, yo estoy con Dios, y al mismo tiempo comenzar a decir que a usted le gusta X gobierno. Porque la palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios no es cosa física que usted va a encontrar aquí. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Entonces, si usted pertenece a una religión que usted no cree en Jesús, si usted está criando a sus hijos en esa religión, usted le está criando ¿con quién? Como los fariseos, con un padre falso, que no es Dios, es un padre diabólico que lo que es homicida. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Por eso fue que Caín mató a Abel. Por eso es que
que todas esas personas que perseguían al pueblo de Israel querían matar al pueblo de Israel, porque el diablo es homicida y él usa a personas en esta tierra para que sean homicidas de lo que están haciendo la voluntad de Dios. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, como Jesús decía la verdad, ¿qué le iban a hacer a Jesús? Una conspiración para matarlo hasta que lo mataron. Pero él no se quedó muerto, él resucitó. Y todas aquellas personas que siguen diciendo la palabra de Dios y pasen por ese trauma de que sus familiares vean que su familiar pasó por esa pena de morir, no crean que ha muerto, está vivo porque está siendo sellado para vida eterna, porque murió haciendo la obra. Dice la Biblia, bienaventurados los que Dios los encontrará haciendo así, predicando la verdad. Es bienaventurado. Dice, ¿quién de vosotros dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye, o sea, ¿quién de ustedes puede decir que yo estoy pecando? Si yo estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creéis? Dijo Jesús. Dice, pues si digo la verdad, ¿por qué no vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios escucha y obedece. Y si no obedece en el momento, por lo menos solo queda trabajando en la mente. Pero el que no es de Dios se enoja y trata de buscar venganza de esa persona. Pero no es venganza de esa persona, es venganza de que no quiere dejar de ser satánico. Tiene al diablo dentro de sí. Entonces esa persona está siendo engañada y está siendo seducida y está siendo manipulada por Satanás. Entonces tenemos que orar por esas personas, porque Dios vino a morir por todas las personas, para que todo aquel que viera al Hijo del Hombre, así como fue visto la serpiente en el desierto, pero Dios no manda que te quede callado, Dios te manda a hablar. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. El que no oye la palabra de Dios es porque no es de Dios. Dice, yo no tengo demonios ante honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria y hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Qué palabra tan bien, tan exacta, tan real. Este niño eh, que asesinaron, Kir, ese niño, ese jovencito, que pudo haber sido mi hijo, que Dios me lo libre de van a mis hijos, pero que sea la voluntad de Dios, como decía el mismo muchacho antes de él morir, porque Dios es el que sabe todo. Este muchacho decía eso, que él estaba en la voluntad de Dios. Y Dios dice aquí, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces él está muerto, no, él está dormido, él está dormido, él está dormido. Porque aquí dice que nunca verá la muerte. La muerte no es para el que acepta la palabra de Dios y la predica. La muerte es para aquellos que matan a los que predican la verdad. Ellos sí, aunque duren un tiempo más respirando, ya están muertos. Están muertos a menos que se arrepientan, a menos que sean tocados por el Espíritu Santo y se arrepientan y escuchen la voz de Dios. Dice aquí, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso. Él está diciendo, yo conozco al Dios que ustedes dicen que es su Padre. Y si yo dijere que no lo conozco, soy mentiroso. Pero ustedes no lo conocen. Entonces él está diciendo que él estaba con él, que eres Dios. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Qué era lo que guardaba Jesús? La palabra de su Padre, de Dios. No eran sus propios mandamientos. Como muchos dicen, no, que Jesús vino y cambió los mandamientos. Él dice, yo guardo su palabra. Dice,
Abraham, vuestro padre, se gozó de aquel de que había de ver mi día. ¿De qué se gozó Abraham? De que habría de ver su día. Y lo vio y se gozó. Entonces Abraham vio cuando Dios iba a ser carne, habitaba entre nosotros. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Vieron la palabra yo soy? Que se la dijo era Moisés. Cuando te pregunten quién soy yo, di yo soy. Y después le decía, yo soy Jehová. Entonces le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, yo no nací de María, yo no nací de José, yo no nací de ellos, yo soy antes de que Abraham existiera. Y ahí le especifica la palabra que le dijo a Moisés cuando pregunten quién es, dile que yo soy. Es, y dice, y seré yo, y así será mi nombre para siempre, para que sepan que estoy entre ustedes, para que sepan que yo soy. Yo soy. Él es yo soy, él es Jehová. ¿Y quién dijo él que era el yo soy? Él dijo yo soy Jehová. Se lo leí cuando empezamos el video y si no, denle para atrás para que lo vuelvan a ver. Dice, eso lo leímos de Éxodo, ¿verdad? Dice aquí, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni su padre, sino que la obra de Dios se manifieste en él. ¿Qué quiso decir Jesús? Cuando este Bartimeo que viene y está ciego y de repente, Dios le devuelve la vista, él le dice, le preguntan quién es el que hizo el pecado, sus padres o él, y él le dice, ni él ni sus padres, solo fue para que sea glorificado el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque él quería hacer lo que estaba escrito en la profecía. Vino a levantar, a hacer ver a los ciegos, a levantar a los muertos, a hacer caminar a los cojos, etcétera. Entonces él tenía que demostrar que la profecía se cumplía en él para que crean. Ahora vamos a ver si eso es así o no. Dicen, yo y el Padre uno somos. Mi Padre y yo uno somos. O sea, Él es uno. No son dos, Él es uno. Aunque sean dos personas, son uno. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Vieron? Apedreaban a Jesús por decir las cosas verdaderas de Dios. Por haber sanado al ciego, por haber hecho ver sanar a los leprosos, hizo caminar a los cojos y levantaba muertos. Y le dicen, ¿qué? ¿Por qué eres? Vamos a ver lo que le dice. Cuando le dijo, ¿por cuál de las obras que hago me querré apedrear? Respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos estaban diciendo que Jesús era un blasfemo porque él se estaba haciendo Dios siendo hombre, pero Jesús en ningún momento dijo yo soy Dios, él dijo solamente yo soy. Pero ellos lo entendieron. Ellos entendieron que él estaba diciendo yo soy Jehová. Dijo, eso le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo le dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tu blasfemia porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago la obra de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, cree las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aunque ustedes no crean que lo que los predicadores están predicando, crean que es verdad solo porque ellos tienen una vida diferente a los que no creen en la palabra de Dios y no la predican. Estas personas tienen una vida íntegra, tienen un hogar estable, tienen hijos educados, tienen una forma de vida sin ningún tipo de vicio, no cambian la verdad por la mentira, no andan en contranatura, están obedecen la ley biológica. Mujer y hombre lo creó. ¿Para que qué? Para que tengan descendencia. Una mujer con una mujer no pueden tener descendencia. Un hombre con un hombre no pueden tener descendencia. Pero por qué casualidad que los que predican a Jesús pueden tener una vida normal en la cual un hombre y una mujer tienen descendencia. ¿Por qué llevan una vida completamente acorde con la naturaleza?
con la biología, con nuestro sistema biológico, porque es la verdad. Y por la verdad murió Cristo y por la verdad han queriendo y han comenzado desde mucho tiempo atrás a querer callar la verdad. Pero la verdad no puede ser callada porque la verdad está en la naturaleza. Aunque maten a todos los seres humanos que están diciendo la verdad, la misma naturaleza habla y gime. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se puede negar, es real. Entonces vamos a continuar. Mas si la hago, si no hago la obra de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que no conozcáis y creáis que el Padre está en mí, yo en el Padre. Estas cosas son tan reales y pensar que hay personas que tan joven como este muchacho ya no están para poderla seguir explicando a los demás jóvenes, pero yo quiero que sepan que más jóvenes se levantarán, porque los jóvenes difícilmente escuchan a las personas de mi edad adulta ya, pero las personas jóvenes, como son lo descendiente de nosotros, que nosotros le estamos enseñando esta verdad, la van a seguir diciendo. A lo que tenemos que enseñarle ahora es a no estar en el miedo, porque Dios dice que el que está en él no morirá jamás. Lo leímos ahorita, ¿sí o no? No morirá jamás. Ese muchacho no murió. Ese muchacho está vivo. Está vivo en Cristo. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca, la palabra nunca es jamás, nunca verá la muerte. Esto está en San Juan 8, el día que yo nací, Dios lo puso así exacto para que yo lo diga hoy. Yo nací un día 8, San Juan 8, 51. Y yo tengo entre los 50 y pico de años. Mira qué casualidad, yo hoy le estoy diciendo. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Este niño está dormido en el nombre de Jesús. Si ha cometido alguna falta, con la sangre de Cristo ya fue lavada. Dice aquí, en San Juan 11:31, tu hermano resucitará. Por eso es que no ha muerto, porque aunque esté dormido, aunque tú creas que ya su cuerpo se desbaratará, dice aquí, tu hermano resucitará. Así le dijo él a Malta. Yo soy la resurrección y la vida. Eso lo dice en San Juan 11. 23 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pues no llores más. ¿Crees esto? Él hizo lo correcto. Aunque una persona dure 100 años aquí, o más de 100 años si es posible, pero esta persona no se arrepiente y no acepta a Jesús. Y esta persona no obedece los mandamientos de Dios. Esta persona es como un abortivo que nunca existió. Pero cuando una persona acepta a Jesús y esta persona predica la verdad de Jesucristo, dice, no ha muerto, porque no morirá jamás. Lo leímos en San Juan 8:51 y ahora lo vamos a leer. Ahora lo estamos leyendo también en San Juan 11:23 y al 26, donde dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Puede alguien que no sea Dios en la resurrección y la vida? Ningún ángel puede tener ese privilegio, ni ningún ser humano. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta Jesús. Él siempre le daba una pregunta, porque él quiere poner a razonar a las personas. Y me llama la atención que este muchacho que mataron siempre hacía preguntas. Él usaba el método de Jesús. Él le hacía preguntas a las personas que no entendían lo que él le predicaba, para que ellos mismos razonaran cuando estaban dando la respuesta. Y también escuchen con más atención la respuesta. Dice, antes de que la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
hasta el fin. El cristiano ama a las personas del mundo, las que están en el mundo, hasta el fin. ¿Por qué? Porque la razón por la cual vino a hacer la misión es para salvar a esas personas que no creen, para que crean, ¿verdad? Entonces vamos a beber un poco más de agua. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, ¿de dónde había salido? Dice aquí que había salido de Dios, dice Juan, y que había salido de Dios, él salió de Dios y a Dios iba, o sea, él se volvió a fusionar con Dios. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mal lo entenderás después, refiriéndose a que le iba a lavar los pies. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué era el lavamiento de pies? ¿Qué significaba? Que Jesús te va a lavar todo completo. Pero eso también es para que las personas no sean, ¿qué? Orgullosa. Una de las cosas que tienen los cristianos es que el orgullo no lo tienen. ¿Por qué? Porque un cristiano orgulloso no está con el Espíritu de Dios. El cristiano real es humilde. No importa cuánta fama tenga, cuánto dinero tenga, siempre será humilde. Porque Jesús era el dueño del universo y era humilde. Vosotros llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, dijo Jesús. Pues si yo, el Señor, él está diciendo yo, el Señor, y sabemos que cuando dice la palabra Señor en la Biblia está refiriendo a Jehová, porque yo, el Señor, o sea, yo, Jehová, y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, usted también tiene que dejar el orgullo, lávense los pies. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hacéis, o sea, como yo he hecho, que estoy dando mi vida por ustedes, así ustedes también lo hagan. Eso es lo que significa. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Por ejemplo, cuando uno tiene un jefe y usted entra al trabajo y otra persona que no es el jefe le dice, tienes que lavar los pisos, tienes que higienizar el baño. Pero usted dice, no, yo no vine aquí a trabajar eso. Yo soy un ingeniero o yo soy un contador o yo soy un doctor, porque los títulos nos suben hasta el tope. Yo lo digo por mí misma, que me gradué de abogado y yo me creía la Superman del pedazo. ¿Por qué? Porque estamos en la carne y creemos que nosotros somos mejores y mayores que los demás. Pero aquí Jesús dice, yo soy el dueño del universo y vine a lavar los pies. O sea, ¿quién puede ser mayor que yo si yo soy Dios y estoy lavando los pies? Ustedes dijeron que yo soy Señor y bien han dicho. Maestro, y bien han dicho, y si yo siendo el Señor, siendo yo Jehová, estoy aquí lavando los pies, es para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes no pueden ser mayor que yo. Nadie, ningún subalterno es mayor que su maestro. Cuando viene el jefe suyo, entonces, y dice, oh, el baño está sucio, búscame un lienzo ahí que lo voy a limpiar. El jefe suyo. Pero usted ya le dijo al que está al lado suyo, que es empleado igual que usted no lo lava porque usted es un ingeniero o un doctor o tiene un título. Pero viene el jefe donde trabaja y se faja a hacer lo que quizá tiene más jerarquía que todos los que están ahí. ¿Cómo queda usted? Usted que lo primero que tiene que hacer, coger el mismo lienzo que soltó el jefe o decir al jefe, no, no se ponga eso, yo lo hago, porque tú estás ahí porque él te está pagando. Y tú no puedes decir que no lo haces porque el jefe, que el dueño de todo lo hace. Y eso te está diciendo Dios. ¿Quién te crees tú que eres para creerte mejor que los demás? Cuando yo siendo Dios, no tengo tanta etiqueta y protocolo y soy humilde. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo ahí. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado. Cuando el jefe da ejemplo, cuando el dueño del universo da ejemplo, es porque hay que hacerlo. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor
que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Solo los elegidos. ¿Quieren ser ustedes los elegidos? Pónganse en comunión con Dios, como los discípulos dijeron, lávanos completos, Señor, no solo los pies. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas, para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcaña, refiriéndose a que aunque él le está haciendo evangelismo a todo y a todos se le lavó los pies, hay uno que se va a levantar contra Dios. Siempre hay uno que se levanta contra Dios. Siempre hay uno que se va a levantar contra los que son seguidores de Jesús. Y ese es el Judas de hoy. ¿Cómo existió el Judas en ese tiempo? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Dice, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Vuelve y repite, para que sepáis que yo soy. Y él le dijo a Moisés, ve y dile que, cuando él le dijo, ¿quién le voy a decir que soy? Diles que yo soy, ese será mi nombre para siempre. Entonces él aquí está especificando, yo soy ese Jehová que se le apareció a Moisés. Por eso fue que ahorita dijo, Moisés habló de mí. Dice, dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque son uno, ¿verdad? Son uno en que todo aquel que recibe la palabra de Dios es uno con Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Entregándose quién? Diciendo cómo, que uno de ellos estaba siendo usado por el diablo y que no iba a entender esas palabras, no le iba a llegar esas palabras. A quien yo diera el pan mojado a querés. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, se glorifica en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ir a donde Él va? Porque Él se está refiriendo a que Él iba a morir, iba a resucitar y ellos no le iban a poder caer atrás. Pero va a llegar un momento en que sí. Vamos a ver lo que Él dice más adelante. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy. En el video anterior les dije, oh, eso no está dentro de los mandamientos. Porque el amor es un sentimiento, el amor no puede tú obligar a nadie por un mandato, ámalo, es un sentimiento. Pero Jesús te está diciendo aquí es que cuando tú estás en Jesús, cuando tú tienes a Jesús, se te reproduce ese sentimiento. Y ya tú amas, y es ahí donde Él dice un nuevo mandamiento, nuevo os doy. Cuando tú estás en Jesús, tú aprendes a amar a tus enemigos. Tú aprendes a sentir amor y es ahí cuando ya todos los mandamientos son abolidos por el amor de Jesús. Porque cuando tú amas, tú no necesitas los mandamientos. Porque los mandamientos, como dije en el versículo, en el video anterior, es para que tú sepas que aunque tú no ames a la persona, tú tienes que respetar su vida, respetar sus bienes, respetar a tus padres, honrar a Dios y hacer todo lo que Dios te dice, no robar, no fornicar y todas esas cosas, porque aunque tú no te ames a ti mismo, aunque tú no ames a los demás, tú tienes reglas. Y esas son las 10 reglas, los 10 mandamientos. Pero cuando tú tengas el amor de Jesús, que es el nuevo mandamiento, ya tú no necesitas las reglas porque tú no vas a tener deseo de hacerle daño a nadie, ni a Dios, ni a tu prójimo. ¿Por qué? Porque tú estás amando. Y cuando tú amas, ahí se cumplen todas las leyes. Entonces, ¿la ley es buena o la ley es mala? No, la ley no es mala, solo que la ley solamente es un recordatorio para los que no han aprendido a amar.
los que no han aprendido a amar, los que todavía tienen deseo de hacer cosas malas, van a la ley y dicen, oh, ahí dice no lo haga, no lo puedo hacer. Pero cuando tienes el amor de Dios, ya esa ley está en tu corazón. Por eso dice, ahora la escribiré en vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la voy a escribir a través del sacrificio de Jesús y de que tú mires a Jesús en la cruz y de que tú ames y abraces esa salvación tan grande y tú tengas el mismo amor que Él tiene y por eso ya tú no necesitas tenerlo escrito en una tabla porque lo tienes en tu corazón, porque ya tú lo obedeces automáticamente. Es como que te pusieron un chi automático en el cual antes tú tenías que ir a escribirlo en una computadora y ahora solamente te sale con tú desearlo. Eso es lo que Dios te está diciendo. Estás ya automáticamente ya tú estás amando y ya tú estás obedeciendo los mandamientos sin tener que ir a mirar los mandamientos, porque ya el amor te cambió, te transformó. ¿Ves? Entonces dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Le dijo ahora, porque después más adelante, cuando Él lo resucite, cuando Él venga, sí, ¿verdad? Más me seguiréis después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, porque Pedro era bien rápido para dar opiniones, y así somos muchas veces nosotros. Pero al del dicho al hecho hay mucho trecho, hay un adagio por ahí que dice, un refrán. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántas veces hemos negado la existencia de Jesús? ¿Cuántas veces le hemos negado diciendo a alguien que nos está diciendo que el pecado es real, que es bueno, que hay que hacerlo porque nadie es exento de hacer pecado? Y le estamos diciendo que sí, que es cierto, que es verdad que nadie es completo. Le estamos diciendo a Dios, lo que tú predicaste ahí es mentira, tú no nos importa y tenemos que hacer esto porque tenemos miedo de decir la verdad, porque si decimos la verdad, no puede pasar algo. Entonces estamos aquí diciéndole a Dios, no creemos en tu resurrección, no creemos que de verdad vamos a vivir eternamente porque tenemos miedo de morir, de la muerte física. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así nos fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde se fue él? Al cielo a preparar lugar para quienes, para un mundo que se está aquí quedando atrás. Pero que un día él volverá a buscar a los que estén arrepentidos y mueran en el amor, en el amor. Recordemos en el amor, no en el odio. No matarás. El que mata no tiene amor. Aunque esté defendiendo supuestamente al amor, como dijo ese asesino, que dijo que era porque él quería que no hubiera odio, él cambió la verdad, cambió la verdad. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Hay otro camino? ¿Conocen ustedes otro camino? No. Yo soy el camino. Jesús es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede decir, yo sí creo en Dios, pero en Jesús no. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Dice, si me conocéis también a mí, si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque eres Dios. Y si me conocéis también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estamos en San Juan 14, 7, 7, el número 7. Recordemos que el 7 significa plenitud, totalidad, perfección. Si me conocéis también a mí, Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, desde ahora, desde que lo están viendo a Jesús. Felipe le dijo, Señor Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Todavía está él preguntando por Dios. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Porque Felipe le está preguntando por el Padre y él le dijo, pero como que yo me llamo Dorcas, como que ustedes le diga, alguien venga que me diga, ok,
Pero ¿dónde está Dorca? Si yo te diga, pero tanto tiempo que he estado contigo y no me has visto, yo soy Dorca. Entonces dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Oye, más claro de ahí no canta un gallo. Él está diciendo, yo soy Jehová, yo soy. Yo soy el yo soy de Moisés, que Moisés se le apareció, que te dijo que él era. Yo soy, que te dijo, yo soy. Yo soy el que soy, yo soy ese del que habló Moisés, yo soy el Padre. Ahí te lo está diciendo, te lo está especificando, te lo está diciendo clarito. San Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el 9 dice, Jesús le dijo, le respondió Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pues dices tú? Otra pregunta. ¿Por qué pues? Oye, ahí en ese solo párrafo hay dos preguntas. Vosotros no, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Primera pregunta. Entonces después dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y él confirma en el mismo párrafo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Es que no te has dado cuenta que yo soy el Padre? ¿Que yo soy Dios? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Otra pregunta en el segundo párrafo, en el versículo 10. La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia voluntad, por mí mismo, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Créeme que, y vuelve y le responde, yo soy. Créeme que yo soy. En el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, si no me crees, porque tú tienes que ver algo como que tú demasiado increíble para tú entenderlo, por lo menos créelo por las obras. Y todo lo que pediréis a mi Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién es que dice él que lo va a hacer? Él dice, si tú pides algo en mi nombre, el Padre lo va a hacer. No, él dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él está diciendo, yo soy el que hago los milagros, yo soy el que hago las cosas. Pídele al Padre, pero pídele en el nombre del que se sacrificó por ti, que se hizo Dios y habitó entre nosotros, porque yo soy esa parte de Dios que se hizo carne y que después volvió y se unió a Dios. Y en el nombre de ese que murió por ti, que es el Dios con nosotros, el verbo que se hizo carne, es que tú vas a pedir las cosas al Padre, porque si no es a través de ese sacrificio, de esa sangre, de ese Dios que se sacrificó, tú no puedes llegar al Dios que se quedó allá arriba, que no fue el que bajó a la tierra a morir. Tú no puedes, porque el que te va a conceder los deseos de tu vida que tú deseas es Dios, el que vino a sacrificarse. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en el nombre de Jesucristo, que es Dios hecho carne, que se sacrificó por nosotros, yo lo haré. Y dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Dice, el Padre lo hará, no dice, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre, o sea, para que Dios, porque ahí le decimos Padre, pero es lo que significa Dios. Para que Dios sea glorificado, porque la honra y la gloria solo es para Dios. Entonces, cuando tú pides algo al Padre en el nombre de Jesús, tú estás glorificando a Dios. Y Dios necesita la honra, la gloria y la alabanza para que tú puedas ser salvo. Porque tú no puedes ser salvo si tú glorificas a otro Dios que no es Dios. Entonces, cuando tú glorificas al Dios que es Jesús, que es el mismo Padre, tú estás glorificando a Dios y está haciendo lo correcto, porque dice él aquí, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. O sea, refiriéndose a Jesús a él mismo, yo lo haré, Jesús lo hará.
Entonces demostramos ya con estos versos bíblicos que estamos hablando de que Jesús es Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y él dijo que no hace nada que no sean los mandamientos de su padre, porque lo que él habla es lo que su padre pone en él. Entonces dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Dijo Jesús, sus mandamientos no son lo que hizo el Papa, los mandamientos son lo que, él dijo, nada de lo que yo hago, lo hago contrario a mi padre. ¿Cuáles son los mandamientos de mi padre? Porque los mandamientos de mi padre yo he guardado. Él está hablando de los Éxodo 20, de los 10 mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, otro consolador. ¿Cuál es ese otro consolador? El Espíritu Santo. Él va a estar por nosotros para siempre. No nos dejo solo. Y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Eso es lo que hace que entendamos que el amor de Dios está en nosotros y que los mandamientos son reales y que hay que guardarlo. Es ese espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros, también viviréis. Cuando una persona anda predicando y anda viviendo la vida de Jesús, es porque Jesús está en él a través del Espíritu Santo. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y haremos, él habla en plural, haremos. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un grupo de 3 personas y los 3 habitarán en ti. Dice, el que me ama a mí, el que me ama a mí, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, cuando una persona está en Dios, está haciendo la voluntad de Dios, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa persona. Por eso cuando una persona la bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simbólicamente diciendo, ellos 3 van a estar en tu vida ahora. Ya el diablo no puede entrar en tu vida, el diablo no puede controlar tu mente, ni tu cuerpo. Dice, el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Por eso es que el cristiano no tiene miedo, porque no se puede turbar, porque su corazón está en Dios. Es como el mismo Jesús que no tuvo miedo, Él simplemente hizo su voluntad de su Padre. Dice, voy y vengo a vosotros. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Ahí estaba hablando, era antes de ser crucificado. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, los cristianos que no ayudan a que otros se arrepientan, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay personas que tienen, incluso que ni siquiera sus hijos dan fruto, no dan fruto con sus hijos todos en el mundo. Y cuando tú le dices algo, ¿por qué tus hijos están en el mundo? Se enojan. Y es que no están haciendo el trabajo. Aquí dice que el que permanece en Jesús da fruto, sus hijos son fruto. Cuando tú tienes un grupo de hijos que todos se van al mundo, ¿por qué tú no estás dando fruto? Porque tú no tienes a Jesús. Para que tú puedas hacer que tus hijos estén en el camino de Dios, tú tienes que tener a Jesús. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco
conozco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de Jesús, tú no puedes convencer a un hijo tuyo de que Dios es bueno. Bueno, vamos a terminar este video hasta hoy en el nombre de Jesús.